Bien, fíjense que les voy a contar que una vez fuimos, en mi familia y yo fuimos a Tapalpa y entonces ahí estábamos en un restaurante disfrutando del atardecer y pues comimos y estaba haciendo frío y nos tomamos un chocolatito caliente y cuando ya nos íbamos y Saúl pidió la cuenta, el mesero le dijo que ya una persona que estaba ahí al fondo del restaurante había pagado la cuenta por nosotros. Y entonces pues se siente bien bonito, la verdad. Se siente muy sorprendente, pero ya después supimos, bueno, nos enteramos pues que fue un amigo y pues ya, estuvo muy padre esa vez. Y luego en otra ocasión quedé de ir a desayunar con una señora, nos pusimos de acuerdo y ándale que cuando llegué al restaurante me di cuenta que no llevaba un peso no llevaba. Y entonces dije, bueno, pues como quiera que sea el desayuno, pues lo voy a pagar con la tarjeta. Pero mi mayor preocupación era qué voy a hacer con el estacionamiento. Las horas que estemos aquí, pues se va a hacer grande la cuenta del estacionamiento y pues no traigo. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y pues ni modo, dije, pues me subí al carro ya que terminamos. Y cuando llegué ahí al donde está la caseta de salida, pues dije, le voy a contar la historia al señor, a ver si él sabe dónde hay un banco para ir a sacar dinero o qué. Y me dijo, no, el carro de enfrente pagó su estacionamiento. Y entonces yo dije, wow, qué bonito se siente tener una deuda y que alguien te la pague y tú no tener que hacer nada. Entonces, por eso el mensaje de hoy se llama el regalo de la redención. Porque es un regalo que el Señor nos dio y vamos a estudiar algunas cositas referentes a qué hay adentro de esa caja de regalo que se llama redención. Acompáñame por favor a leer 1 Timoteo 2, 5 y 6. Yo lo voy a leer en la Reina Valera de 1960. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La Biblia dice que Jesús pagó el rescate por todos nosotros. Pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos ante el Padre. Así como yo no tuve que pagar el estacionamiento y aquella vez no tuvimos que pagar la cuenta en el restaurante de Tapalpa, así el Señor Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos por amor. Lo hizo simple y sencillamente porque quiso y pudo, porque nos ha amado tanto. ¿Qué es esto de pagar? ¿Qué es esto de un rescate? Esta palabra se monta al Antiguo Testamento y vamos a ver hoy una serie de palabras claves que nos indican qué incluye la redención o de qué se trata el regalo de la redención. La primera palabra que vamos a ver se llama redimir. Redimir quiere decir pagar un rescate para recomprar una finca, liberar a una persona de la esclavitud o para vindicar una viuda. En el Antiguo Testamento, en la Torá, hay unas leyes que decían que si una persona estaba en estado de pobreza y tenía que vender su tierra, pues el pariente redentor podía venir y pagar para comprar de nuevo esa finca y entonces esa finca podía ser rescatada. Si la persona el dueño pues era muy pobre y no tenía para pagar, bueno, pues el pariente la pagaba y luego en el año del jubileo se la regresaba. También si el dueño no tenía un heredero, bueno, pues también se pagaba ese rescate para que el hijo que naciera del cuñado pudiera quedarse y heredar esa finca. Y la otra era pues cuando había una viuda, también se pagaba el rescate por las viudas, porque las viudas en aquellos tiempos, si no había alguien que las redimiera, pues prácticamente morían en la indigencia. Entonces, esas eran las tres maneras por las que una persona podía ser redimida. Entonces, para pagar la tierra, para salvar el buen nombre de una viuda y para los huérfanos. Entonces, en el nuevo pacto, Jesús es nuestro Redentor. Él compra
Él pagó, así como antes se pagaba por la tierra. Nuestro corazón, dice la Biblia, que es como tierra, y todos queremos ser tierra fértil, ¿no? Pero de cualquier manera es tierra nuestro corazón, y entonces el Señor Jesús paga para rescatar la tierra a nuestro corazón, paga para liberarnos de la esclavitud, y para vindicar la viudez o la orfandad, ese estado que teníamos nosotros de no pertenecer a la familia de Dios. Otra cosa que también se me pasó ahorita a decir de la ley es que si una persona era esclavo, alguien podía pagar por tu libertad. Lo hemos visto muchas veces en las películas, pero ya estaba escrito en la Biblia desde hace mucho tiempo antes. Entonces el Señor Jesús hace esa misma obra en la vida de nosotros como parte de la redención. Redimir, recuerden que es pagar un rescate por algo, alguna calamidad que nosotros teníamos. Y con esa redención hay muchas cosas que suceden. No sé cuántos de ustedes han abierto un regalo que trae muchas cositas adentro, que abres y que sale la bufanda, y salen los guantes, y sale la calceta, la pantufla. Ahora se usa mucho ahora en los tiempos de frío que te regalen como muchas cositas para el frío. Y entonces así es la redención. Es un regalo que trae muchas cositas adentro. Entonces vamos a ver algunas de las cosas. Yo traigo aquí una pequeña lista, pero hay muchas cosas más. Lo primero que incluye la redención es algo que se llama regeneración. Para que no nos tardemos tanto en esta parte de lo que incluye la redención, se las voy a poner aquí en la diapositiva. Y vamos a leer qué es regeneración en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Regeneración es que el Señor transforma tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, que estaban muertos, y los pasa a vida. También ahí mismo de regeneración tengo otra cita que es Efesios 2:1. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Regeneración, en resumen, quiere decir que el Señor te pasa de muerte a vida cuando te redime. Otra cosa que incluye la redención es la vida eterna. Y vamos a leer Juan 3, pero no el 16, sino el 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con la redención, el Señor Jesús no solo nos da vida, sino que nos da vida eterna, porque antes de la redención estábamos destinados a una muerte eterna. Y lo hemos dicho muchas veces, aunque sea muy buena persona, sí. Aunque sea muy trabajador, muy buen ciudadano, bien linda gente, paga sus impuestos, sí. Es la persona más linda y amable que he conocido, sí. Pero si no está redimido, está destinado a la muerte eterna. Y el Señor Jesús, en el combo de su regalito, nos echó vida eterna. Otra cosa que nos echó en el combo del regalo es el perdón. Y lo vamos a leer en Colosenses 1:14. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cuando somos redimidos por la sangre de Cristo, recibimos el perdón. Luego, otro regalito que viene ahí es la justificación, y lo vamos a leer en Romanos 3:24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense bien, la diferencia entre perdón y justificación, cuando la Biblia habla de justicia, habla no así de ser bien justicieros como siempre nosotros queremos poner las cuentas tablas, no. Cuando la Biblia habla de justicia, se refiere a justificar. ¿Y justificar qué es? Declarar inocente. ¿No es lo mismo que perdonar pecados? No. Y les voy a poner un ejemplo. En la universidad, cuando un alumno que está inscrito hace una barbaridad, cada alumno tiene un expediente. Entonces, en ese expediente, depende del tamaño de la barbaridad, se le levanta un acta administrativa y se le pone en el expediente. Se le perdona, se le deja volver a clases, se le deja que siga con su vida estudiantil, pero esa acta administrativa ya queda en el expediente. Perdón es que se te reconoce que hiciste algo mal, pero que se te da otra oportunidad. Justificación es que se te declare inocente. Borrados, agarrar esa acta administrativa y tirarla a la basura y el expediente del alumno está limpio.
Justificar es que se te borren los pecados, que se te declare inocente, como que tú nunca hubieras hecho nada malo. Y cuando nosotros venimos a Cristo a través de la redención, dice aquí que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. No tenemos que hacer nada y nuestros pecados son borrados, son echados al fondo del mar. Dice la Biblia que como más lejos está el occidente del oriente, así lejos, lejos, lejos se ponen allá los pecados y dice el Señor, nunca más me acordaré de ellos. Entonces, eso es justificación. Por eso somos llamados justos, no porque seamos muy equitativos, sino porque hemos sido justificados. ¿Qué más viene en el combo de la redención? Paz y reconciliación con Dios. El primer texto lo vamos a leer en Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Antes no teníamos paz con Dios, estábamos en guerra con Dios. Éramos antagonistas del Señor. Aunque es muy buena gente y dice buenos días a todos, sí, aunque es muy buena gente. Espiritualmente estábamos en guerra con Dios. Luego, vamos a ver ahí adelantito, en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando nosotros aceptamos el regalo de la redención, aceptamos la paz y la reconciliación con Dios. Dejamos de estar en guerra, dejamos de estar lejos y somos acercados a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Déjenme decirles algo, una persona que no está redimida no tiene derechos ante el trono de Dios. Una persona que no ha sido redimida no puede decir, oh Señor, vengo ante ti, clamo, dame, necesito, lo que sea. No. ¿Es muy fuerte, es muy feo? Sí. Muy fuerte y muy feo. Solo porque Cristo quiso y pudo ser nuestro pariente redentor, solamente porque Cristo dijo, yo pago la deuda, el rescate, redimo a esta persona, es que dice que se nos abre el camino hacia la presencia de Dios. Si no, no. Pero es tan linda persona, lo siento. Jesucristo no es su Señor, Jesucristo no es su Salvador, no tiene libre acceso a la presencia de Dios. Pero es tan linda persona. Necesitamos entender la seriedad de la redención y el privilegio que tenemos nosotros, si hemos sido redimidos, de entrar a la presencia de Dios. No es cualquier cosa, solamente por Jesús. Y dice aquí, por gracia, fue un regalo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Otra cosa que incluye el combo de la redención es la adopción. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias a la redención, tú y yo ya no somos de la familia del enemigo, somos de la familia del Rey de Reyes. Gracias a que Jesús dijo, yo pago su cuenta, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Se oye muy duro, se oye muy terrible, pero solamente a través de recibir el regalo de la redención somos adoptados como hijos de Dios. Otra cosa que incluye el combo, pues es un regalo muy generoso, es la purificación. Hebreos 1:3 dice, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, Él es el resplandor de la gloria de Dios, o sea Jesús. Él es la imagen de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pues de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, no hay manera que un ser humano pueda purificar su corazón por sus propios medios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para purificar el corazón en una primera instancia.
Solamente la sangre de Jesús, el sacrificio redentor de Jesús puede limpiarnos verdaderamente para que, como vimos hace rato, pues tengamos paz con Dios, estemos perdonados, justificados, etc. Solamente a través de Él. Luego, otro regalo que incluye ahí es la morada permanente del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y la primera parte del versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. En el momento de la redención, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Como ahora ya somos de la familia, ya tenemos derechos. Y uno de nuestros grandes privilegios es que el Espíritu Santo mora en nosotros siempre. No solo cuando sentimos que flotamos y que se abre el cielo, no. 24/7 los 365 días del año. Lo sientas o no lo sientas, lo creas o no lo creas, si tú has sido redimido, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Y ese es un súper regalo, porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a tener sabiduría, podemos entender las Escrituras, podemos tener ya no solo paz con Dios, sino paz de Dios en nosotros. Otra cosa que incluye la redención es la libertad de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Antes de la redención estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque, como ya lo vimos en algún mensaje, la ley de Moisés no nos puede salvar. Solamente cumple una función, cumple un trabajo, pero no nos puede salvar. Sin embargo, ahora que estamos bajo la ley de Cristo, gracias a la redención, pues ahora ya no tenemos ese yugo, ese peso de la ley de Moisés, sino que estamos ahora bajo una mejor ley, un mejor sacerdocio, que incluye mejores promesas. ¿Qué otra cosa incluye la redención? Libertad del reino de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes, como les decía hace rato, estábamos bajo el dominio del enemigo. Aunque quisiéramos nosotros hacer cosas buenas, no nos alcanzaba. Estábamos cargados de pecado, íbamos marchando alegremente y contentamente hacia el lago de fuego. Pero la redención nos libró del reino de las tinieblas, nos libró de esa oscuridad, y ahora estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Y luego la redención nos trae libertad de la esclavitud del pecado. Voy a leer Tito 2:14, la primera parte dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Las personas que han recibido la redención ya no están presas de la iniquidad. Todos pecamos, dice la Biblia, pero no es lo mismo equivocarte que vivir presa del pecado, que vivir sujeto, esclavo de la iniquidad. En 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Señor nos rescató de una vida en la que éramos esclavos del pecado. Y luego en Juan 8:34 al 36 dice: Jesús contestó: les digo la verdad, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. En el reino en el que vivíamos antes, pues éramos esclavos del pecado, no nos quedaba más que vivir pecando. Pero cuando nosotros hemos sido redimidos, nos hemos pasado de ser esclavos a ser libres, si es que el Hijo nos ha libertado. Entonces, ser redimido quiere decir ser libre, revivido, regenerado. Quiere decir que eres purificado, que eres adoptado, que estás reconciliado con Dios, que estás sellado por el Espíritu Santo. Todo eso venía en el regalo de la redención. Y pues no sé si nos alcanzamos a dar cuenta
cuán grande regalo tenemos a través de la redención. ¿Cuántos de aquí son redimidos? ¿Cuántos de aquí ya nacieron de nuevo? ¿Seguros, seguros, seguros? Si ustedes ya han sido redimidos, si ustedes ya han nacido de nuevo, todo esto ya es suyo, todo esto ya se los dio el Señor. Es un gran regalo, es el mayor regalo que nosotros podemos tener. Y fíjense que cuando somos redimidos, automáticamente sucede algo, que es la siguiente palabra que vamos a ver, que se llama restaurar. Cuando somos redimidos, el Señor nos restaura. Redimir y luego restaurar. ¿Qué quiere decir restaurar? Restaurar quiere decir volver al estado original, planeado por Dios. Entonces la restauración es un resultado de la redención, un resultado automático. Vamos a leer, por favor, ahora sí búscanlo conmigo, Hechos 1:6. Hechos 1:6. Dice, en la Reina Valera de 1960, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando el Señor Jesús resucitó, bueno, desde que empezó su ministerio en la tierra, las personas en Israel estaban esperando que viniera un Redentor a que restaurara a Israel como un estado, como una nación. Porque por muchos siglos a lo largo de toda la historia de Israel, cuando no eran conquistados por un pueblo, por un imperio, eran conquistados por otro, ¿sí o no? En ese tiempo estaban conquistados por los romanos. Entonces en Israel siempre estaban esperando que llegara aquella persona que restaurara el reino como en los días del rey David, que era un imperio vasto y poderoso y lindo y próspero y todo lo bueno que se puedan imaginar. Entonces, los judíos querían ver una restauración tangible. Por eso le decían a Jesús, Hijo de David, porque de alguna manera se acordaban que había una promesa por ahí de que un descendiente de la casa del rey David iba a gobernar en Israel para siempre. Entonces ellos ponían toda su esperanza porque estaban esperando a un líder político. Sin embargo, pues la restauración que el Señor tiene en mente, pues es una restauración que va más allá de un gobierno, de un estado soberano. El Señor Jesús, en algunas historias, vemos que dice que le restaura la mano a un hombre que la tenía seca o que le restaura la vista a algún ciego. Estos milagros que dice la Biblia de restauración son un símbolo de la restauración más importante que el Señor quiere hacer. ¿Qué es lo que el Señor quiere restaurar cuando nos redime? Quiere restaurar nuestra naturaleza original e inocente que el ser humano tenía cuando caminaba en el Edén, platicando con Dios la brisa de la tarde, como dice ahí en Génesis. Eso es lo que el Señor quiere restaurar en nosotros. Y cuando nosotros recibimos el regalo de la redención, con todo lo que incluye, el Señor, ¡pum!, restaura nuestro ser y dice, como ya eres justificado, perdonado, adoptado, sellado por el Espíritu Santo, liberado del pecado, etcétera, 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 tu corazón ahora es como el corazón de Adán y Eva antes de pecar. Entonces ya podemos platicar tú y yo, así como platicaban Adán y Eva conmigo. Entonces el Señor lo que quiere restaurar es esa naturaleza en la cual tenemos la capacidad y el derecho y la autoridad de platicar con Él. Ustedes acuérdense en los tiempos bíblicos, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, nadie podía platicar con Dios. ¿Quién era el único que podía platicar con Dios? Solo Moisés. Los demás, pero para nada. Y el Señor Jesús, a través de su redención, dice, yo quiero restaurar
esa plática que teníamos antes. El Señor es lo que quiere restaurar, que tú vuelvas a tener esa naturaleza original en donde la persona tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Porque eso es lo que el Señor anhela, una relación contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. El Señor Jesús quiere tener ese compañerismo con nosotros. Eso es lo que el Señor más anhela. No sé cuál sea la cosa que tú más anheles, pero el Señor lo que más anhela es una relación de amor con cada uno de sus hijos. Eso es lo que Él más anhela. Por eso te redime y te restaura. Fíjese bien que en el Nuevo Testamento muy poquitas veces se habla acerca de la restauración. Encontramos la restauración más comúnmente en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Testamento casi no se habla de restauración. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión les contaba que hace algunos 500 años más o menos se levantó una doctrina en Roma acerca de la restauración y de hecho se llamaba Movimiento de la Restauración. Y esta es una falsa doctrina que, como les decía, nació hace alrededor de unos 500 años. Y luego hace como unos 100 años surgió un movimiento humanista que agarró esa doctrina de más vieja todavía y entonces la mezcló, hizo como una capirotada, como un masacote y entonces lo metió a la iglesia. Y ese movimiento o falsa doctrina de la restauración ha hecho un daño a muchos de los hijos de Dios. Porque, ¿qué hace esta falsa doctrina? Pone el énfasis en lo que yo como hijo de Dios merezco. No pone el énfasis en la gloria que se le tiene que dar a Dios. Pone el énfasis en decir, yo me merezco, Dios me tiene que dar, Dios me debe, Dios tiene una lista de todas las cosas que me tiene que dar. La redención con todos sus regalos no es suficiente para esta falsa doctrina, porque pues no, es como cualquier cosa la redención y todos sus regalitos. Esta falsa doctrina exige que Dios restaure en nuestra vida, no nuestro corazón para que podamos relacionarnos con Dios, sino que restaure cosas naturales y materiales como si fueran mejores que la redención. Esta falsa doctrina también pone la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, tangibles y temporales, y no pone la vista, como dice la Biblia, en las cosas de arriba, las cosas intangibles, las que son eternas, espiritualmente mejores. Esta falsa doctrina enfatiza el merecimiento que tengo yo como ser humano, en lugar de enfatizar una actitud de agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Esta doctrina de la restauración siempre está pidiendo, nunca está satisfecha, nunca tiene llenadera, siempre es Dios, dame más y más y más y más. Esta falsa doctrina demerita la obra de Cristo y siembra una semilla de codicia en la iglesia. Una iglesia que siempre está anhelante de que Dios le dé cosas. Entonces, por eso, en el Nuevo Testamento, la Biblia, si usted busca, habla muy poquito de la restauración. Cuando nosotros entendemos que la restauración es de nuestro corazón, es la consecuencia inmediata de la redención, dejamos de sufrir, como dicen unos por ahí, esperando años y años y décadas y años y más décadas que el Señor haga algo en nuestra vida, porque ¿qué cree? El Señor ya lo hizo. No tenemos que esperar años que el Señor nos devuelva cosas y que nos regale cosas, porque ¿qué cree? El Señor ya nos regaló todas las cosas que vimos en la redención. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia divina, entendemos que si tenemos vida, salud, familia, casa, carro, internet, celular, amigos, familiares, lo que sea que usted tenga, es una añadidura. No es una obligación de Dios. ¿Sabe qué? El Señor nos ama tanto y nos sigue regalando cosas, nos sigue bendiciendo, nos sigue dando y dando, porque Él es un Dios que ama y que por eso da.
pero no es obligación de Dios. Son añadiduras, aún la salud es una añadidura. ¿Alguna vez usted ha ido a un restaurante y le han dicho extra queso, extra aguacate, extra tomate, extra lo que sea? ¿Sí o no? De perdida en el Subway o algo. Bueno, todas esas cosas, salud, familia, dinero, casa, todo eso son los extras. Pero, sí son los extras. Lo importante ya lo recibimos en la redención. ¿Que el Señor no nos va a dejar? No nos va a dejar. ¿Nos va a seguir bendiciendo? Sí, nos va a seguir bendiciendo porque nos ama. De verdad, necesitamos entender cuán grande es el amor que Dios tiene por nosotros. Pero necesitamos preguntarle a nuestro corazón, ¿la redención me es suficiente? ¿Valoro verdaderamente la redención? ¿Estoy conforme con la restauración que habla la Biblia? Sea una restauración inmediata que implica que yo me puedo relacionar con el Señor, ¿o estoy esperando otro tipo de restauración? ¿De verdad me pone alegre que el Señor restaure mi relación con Él? ¿O estoy esperando que me restaure mi cuenta del banco? ¿Qué es más importante para nosotros? Necesitamos empezar a pensar conforme a la palabra de Dios. Luego, cuando el Señor nos redime y en el mismo segundo nos restaura, hay otra palabra que también se lleva a cabo que se llama restitución. Restitución es el retorno de algo perdido o robado para que la situación original se restaure. O sea, restitución y restauración van de la manita. Entonces el Señor sí devuelve algo, sí regresa algo. ¿Qué es lo que el Señor devuelve? Nuestra comunión con Él y la esperanza de vida eterna. Eso es lo que el Señor restituye. A veces el Señor restituye algunas cosas que son para nosotros tangibles y palpables, para que nosotros en nuestra humanidad podamos entender y apreciar esa restitución de nuestra comunión con Él y de nuestra esperanza de vida eterna. Pero recuerden, son símbolos, no obligaciones del Señor. Si el Señor le ha regalado algo, es porque el Señor lo ama a usted muchísimo. Y necesitamos valorar. La restitución que el Señor hace es una restitución, dice la Biblia, que Jesús es la restitución por el pecado. Jesús paga y Jesús hace que las cosas se vuelvan al estado original para que tú y yo podamos tener comunión con el Señor. Vea cómo para el Señor la comunión que nosotros tenemos con Él es lo más importante. Todo el plan de Jesús, todo el plan de la salvación, todo el plan de escribir su nombre en el libro de la vida es para que tú puedas tener comunión con Él. Para que puedas hablar con Él como tú quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. Vamos a leer en Lucas 18, 29 y 30. Y en lo que llegan ahí, fíjese bien que el Señor no restituye conforme a los términos humanos. No restituye conforme a si fuera una aseguradora de daños. Como cuando te chocan un carro y te dicen es pérdida total y el seguro te restituye y te da otro carro. Así no funciona el Señor. El Señor lo que quiere es restituir la comunión. En algunos lugares la Biblia dice que sí restituye la vida, pero en ciertos términos. Lucas 18, 29 y 30 dice, y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor tiene un regalo de restitución para aquellos que han dejado muchas cosas por el reino de Dios. Si lo lee en Marcos o si lo lee en Mateo, dice un poquito diferente, pero a final de cuentas Dios le restituye o le recompensa al que deja muchas cosas
por el reino de Dios, por seguir a Cristo, por el evangelio, dice otro. Y entonces la verdad es que las personas que dejan a su familia y sus posesiones por el reino de Dios son muy pocas. A veces perdemos una casa, perdemos un carro, perdemos un celular, perdemos un lo que sea, pero no por el reino de Dios. Lo perdemos porque lo dejamos olvidado en un restaurante, lo perdemos porque nos lo robaron, lo perdemos por muchas cosas. Pero dice aquí que los que van a recibir restitución son los que dejan todo esto, pero por el reino de Dios. Entonces hay una pequeña diferencia. Entonces recordemos que restitución es el estado en el que Dios quiere restaurar la comunión y la esperanza de vida eterna. Luego, cuando el Señor nos redime, nos restaura nuestro estado de inocencia y restituye la comunión que nosotros tenemos con Él, pasa otra cosa que es en nuestro interior que se llama reavivamiento, que es el regreso de la vida o el vigor. Es algo que el Señor pone en nosotros, como cuando tienes mucho sueño y te tomas un café y revives. Así. El Señor, una vez que te redime, te restaura y te restituye su comunión contigo, te revive, te reaviva. ¿Y para qué el Señor te reaviva? Pues hay una razón para ello. Para que su nombre sea glorificado. Cuando una persona es reavivada, mire, ya nació de nuevo, ya es un hijo de Dios, sus pecados son perdonados, ya su nombre está escrito en el libro de la vida, ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene otra vez ese estado de inocencia y además ahora tiene de nuevo una comunión directa con el Señor. Entonces, esa fuerza o vigor que el Señor infunde en las personas es para que nosotros hagamos algo. Dice la Biblia, no lo busque, pero en Juan 15, que cuando nosotros lo amamos, ¿qué hacemos? Obedecemos sus palabras. Entonces el Señor es obedecido, ponemos manos a la obra. Y cuando nosotros obedecemos, damos mucho fruto. Y cuando nosotros damos mucho fruto, dice ahí en Juan 15, que el nombre del Señor es exaltado y es glorificado. Entonces ese reavivamiento es para obedecer y para glorificar el nombre del Señor. Nosotros podemos estar muy reavivados, pero nosotros vemos que podemos hacer muchas cosas una vez que hemos nacido de nuevo. Y uno lo ve en el fruto de las personas. Uno lo ve con los miembros de nuestra familia que nacen de nuevo y que empiezan como a ser transformados, que empiezan como a cambiar, que empiezan a dar fruto, que antes no les importaban las cosas del Señor y ahora, dices, ándale, hasta está leyendo la Biblia. Y lo vemos, y lo vemos. Y vamos a ver el caso de Pedro rápidamente. Vamos a ver Juan 21, del 15 al 19, por favor. Yo lo voy a leer, Juan 21, 15 al 19, en la Reina Valera, la de 1960. El versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, qué sentido Pedro, ¿verdad? Le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, no te hagas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
Fíjese bien, Pedro es el apóstol que más habla en todos los evangelios. Es el más atrabancado, el que más tenemos registro que hace tonterías. Por eso Pedro es el reflejo perfecto de la iglesia, porque así somos nosotros, atrabancados, y luego somos imprudentes y decimos cosas que no, y la regamos un día y otro día, y hay que creer, el otro día también la volvemos a regar. Entonces la historia de Pedro aquí nos dice cómo el Señor, fíjese bien, el Señor murió en la cruz por él para redimirlo. Pagó su rescate, su deuda por el pecado lo pagó en la cruz. Y entonces, de nuevo ahí vemos que el Señor luego restaura su estado, su corazón, para poder platicar con Él, para poder tener comunión con Él. Y también restituye esa vida eterna que Pedro podía tener. Y restituye también ese estado en el que podía tener acceso a la presencia de Dios. En ese ratito, redención, restauración y restitución. Y el Señor lo reaviva, ¿para qué? Para que apaciente a sus ovejas. El Señor le está dando una comisión. El reavivamiento es cuando el Señor nos dice, muy bien, ya tienes todo el kit de redención, restauración y restitución. Órale, váyase a chambear. Entonces el Señor lo reaviva, ¿para qué? Porque le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, y le dice, vas a ir a donde te manden y va a llegar el momento en el que no vas a hacer lo que se te dé la gana, sino vas a hacer lo que te digan, etcétera, etcétera. Y vemos a partir de ahí todo el ministerio de Pedro, que fue enviado a los judíos y que pasó de ser atrabancado y equivocarse y a veces un poco titubeante a ser un apóstol que con mucho amor y cariño escribió 2 de las cartas más lindas que tenemos en el Nuevo Testamento, donde habla de la naturaleza de Jesús. Entonces el Señor lo equipó a través de la redención. Fíjese bien, la redención, la restauración y la restitución suceden en el mismo instante en que nosotros nacemos de nuevo. El Señor nos da todos esos regalos el mismo día, el mismo momento. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay imposibles. El Señor puede transformar el corazón más sucio y pecador en un momento. ¿Qué pasó con el que estaba crucificado enseguida de Jesús? El Señor Jesús le dijo, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor tiene el poder así, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, transformar nuestras vidas. Nuestra naturaleza es transformada en el mismísimo momento en el que nosotros decimos, Señor, quiero que seas mi Salvador, mi Redentor y el Señor de mi vida a partir de hoy. En ese momento el Señor nos cambia. ¿Ustedes creen que hay cosas que son imposibles para Dios? Señor, pero yo soy hueso duro de roer. Para el Señor es facilillo. Para el Señor es lo más fácil. El Señor le dijo al que estaba ahí en la cruz al lado de él, híjole, pues a ver cuánto me tardo, porque mira, mataste como a 20 y luego robaste 50 casas y luego estafaste, no, a ver si puedo. No le dijo eso, le dijo hoy, ahoritititita se va a poder. Porque el Señor, con su poder ilimitado, lo vacía en nuestras vidas por amor en un momento. Sin embargo, cuando llegamos a la R de reavivamiento, el Señor, ¿ha visto las carreras de relevos? El Señor nos da la estafeta y nos dice, bien, ya te equipé, ahora tú vas a cargar la estafeta. Así como a Pedro le dijo, muy bien, ya estás todo listo, ahora le vayas a apacentar a mis ovejas. Hay una transferencia de responsabilidad. ¿A quién le han regalado un celular? O sea, como dijo Saúl hace rato, ¿quién se ha regalado a sí mismo un celular? Y si es un smartphone, pues tiene muchos regalitos y muchas aplicaciones y muchas capacidades, ¿sí o no? Puedes navegar en internet y puedes tomar fotos. El otro día nos reíamos que ahora compramos los teléfonos dependiendo de qué tan buenas fotos toma, no de qué tan bueno sirva para hablar o para comunicarse. O sea, en realidad estamos comprando una cámara con la que puedes hablar.
Pero bueno, cuando ya recibes ese celular nuevo y lo abres, tienes todo el kit, ¿no? Tienes tu kit amigo o tu plan de la línea que sea. Ahora es tu responsabilidad, ¿qué vas a hacer con ese teléfono? El uso que le vas a dar. Así es el reavivamiento. Ya tienes línea. Ya el Señor te regaló el teléfono, ya te regaló el paquete con internet ilimitado y mensajes ilimitados y llamadas ilimitadas. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Lo vas a usar con sabiduría? ¿O te van a arder y casi sangrar los ojos de que no lo dejas ni un segundo en todo el día? ¿Lo vas a usar para hablar o para chismolear? ¿Lo vas a usar para lo bueno o lo vas a usar para lo malo? ¿Lo vas a usar con conciencia o lo vas a usar con ahí a lo atrabancado? Así es el avivamiento. El Señor nos da una fuerza, nos da un vigor. ¿Para qué? Si volvemos al ejemplo del hombre que estaba en la cruz con él y al Señor Jesús no le importó el pasado de ese señor, y le dijo, ahorita mismo, redimido, restaurado, restituido y reavivado. Pues el reavivamiento le duró poquito a él. Le duró para decir, ok, Señor, tú, cállate, no estés de mi totero metiche. Al otro, ¿no? Y ya se graduó a la presencia del Señor por siempre, sin las limitaciones del cuerpo. Si el Señor redime, restaura y restituye en un instante, ¿por qué a veces en nuestra vida sentimos que pasan días, semanas, meses y años para ver un cambio para bien en nuestra vida? ¿Se han preguntado? Señor, hace 20 y tantos años que te conozco y todavía estoy esperando que se me quite lo enojona. Allá mi marido va a decir amén, amén. ¿Por qué? Si el Señor ya me redimió, ya me restauró, ya me restituyó, ya me reavivó. Porque nos falta ver una R. Y en esa R, antes de terminar, fíjese bien, hay cosas, hay que diferenciar. Número 1, hay cosas que aunque tengamos 100 años caminando con el Señor, hay cosas que van a seguir dependiendo de Él. Aunque yo lea la Biblia 24/7 y ore y no falte ni un domingo, y aunque sea lindísima persona, y aunque te den 3 pasos para cómo hacer que el Señor conteste tu oración, hay cosas que dependen de Él. ¿Ejemplos? Sara y Abraham. Era amigo de Dios y de todas maneras dependía de Dios para que el Señor le mandara al chiquillo. Entonces hay cosas en nuestra vida que seamos como seamos, tengamos la edad que tengamos, tengamos la madurez espiritual que tengamos o la inmadurez espiritual, son cosas que dependen del Señor. Y que no hay nada que nosotros podamos hacer para hacerle manita de puerco al Señor, y que solamente estamos esperando a que Él obre con poder, con amor, con gracia, su favor en nuestra vida. Hay cosas, pues que así. Así como cuando el ciego le dijo a Jesús, Señor, si quieres puedes sanarme, sáname, sáname. Y el Señor le dijo, sí, sí quiero, dale pues, venga para acá. Entonces hay cosas que así. Y número 2, las veces que no vemos un cambio mejorable en nuestra vida, ahora sí es por la última R, que es la R de renovación. Y vamos a ir por favor a Efesios 4. ¿Qué es la renovación? La renovación es un ajuste en nuestra visión y en nuestro pensamiento moral y espiritual, que es posible a través del Espíritu Santo y que permite una transformación en la vida del creyente o del Hijo de Dios. Entonces es un ajuste, un cambio de chip. Hace muchos años decían un cambio de cassette. Pero pues no, ahora vamos a decir un cambio de chip. Un cambio de chip, y que gracias al Espíritu Santo se puede ver un cambio o una transformación en la vida del creyente. Y Efesios 4, 22 al 24, en la Reina Valera de 1960 leemos:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De una vez vamos a leer el que sigue y luego ya los vamos a platicar. Tito 3, 4 y 5. O sea, capítulo 3, versículos 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estos dos versículos hablan de que hay que renovarnos. Y la Biblia en Efesios dice, en el versículo 23 del capítulo 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo de Tito en el capítulo 3, versículo 5 dice, por la renovación del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la renovación es un proceso continuo que a través del poder del Espíritu Santo y mi voluntad vamos a ser transformados. Renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense que Dios nos redimió, Dios nos restauró, Dios nos restituyó y en el reavivamiento nos da la estafeta. Y entonces ahora, ¿de quién es chamba la renovación? Por el poder del Espíritu Santo es nuestra chamba. Por eso muchas veces no vemos fruto en nuestra vida. Estamos esperando que Dios haga algo que es nuestro trabajo. Fíjese cómo dice en Efesios, despojaos. O sea, ¿quién se tiene que despojar? Nosotros. Y luego dice, y renovaos. ¿Quién se tiene que renovar? Y luego dice, y vestíos. ¿Quién se tiene que poner la ropa nueva? Nosotros. Es a través del Espíritu Santo. Es un trabajo en equipo. Andy, ¿puedes venir poquito? Ándale. Andy, hagan de cuenta que Andy va a ser el Señor. Y yo, pues soy yo. Entonces, la renovación en el Espíritu, dame la mano. En el Espíritu es un trabajo en equipo. La parte de Dios, la parte del Espíritu Santo, pues tiene palomita, ¿está de acuerdo? El Señor nunca falla. El Señor nunca se equivoca. El Señor nunca deja de ser fiel. El Señor nunca se le quita lo todopoderoso. Entonces, cuando se trata de que yo me renueve en el Espíritu, el Señor hace su parte. ¿Y yo? Así, jálame para allá. Yo así, no me quiero renovar. No quiero seguir viendo la tele, quiero seguir chismoleando, quiero seguir pegando, quiero seguir enojada, quiero seguir durmiendo, no quiero leer, no quiero orar. No me voy a caer. ¿El Señor me suelta? No. ¿El Señor hace su chamba? Sí. ¿Y yo? Yo no. Y ahora, gracias. La última R tiene una falla y la falla somos nosotros. El Señor ahí está haciendo su parte, dice, yo ya te renové, ya te restauré, ya te redimí con todo el kit de la renovación y de la salvación y del viejo hombre al nuevo y de pasar de muerte a vida. Yo ya te di todo, yo ya hice toda mi parte. Ahora tú, mijito, a ver un solito. A ver ahora tú. Y nosotros somos bien cabezones. Y estamos esperando que el Señor haga algo en nuestra vida cuando es nuestra responsabilidad. Dice aquí en el versículo de Tito, en el versículo 5 al final, por la renovación en el Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad. No necesitamos 5 maestrías, 20 doctorados y 800 diplomados. No, necesitamos permanecer en el Señor. Y entonces vamos a ver resultados.
Entonces vamos a ver un cambio en nuestra vida. Pero de verdad estamos esperando que el Señor lo haga por nosotros. Y sí lo puede hacer porque hijo, la paciencia del Señor y su amor y su favor son infinitos. Pero sinceramente, aquí, como dice en su palabra, el que lo tiene que hacer soy yo, agarrado de su mano. Pero necesitamos querer hacerlo. Necesitamos estar dispuestos. Necesitamos estar dispuestos a decirle, Señor, gracias porque tú ya hiciste todo. Todas las otras R's ya las hiciste tú. Señor, voy a poner mi mejor esfuerzo para que la R que depende de mí salga bien. Pero necesitamos querer. Necesitamos que mi voluntad se someta a la voluntad del Señor. Y necesitamos decirle, Señor, si tú ya no quisieras hacer nunca más nada en mi vida, no importa. De todas maneras, voy a vivir para ti. Esa debe ser nuestra actitud. Si tú ya no me quisieras dar más nada que todos los regalos que vimos hoy, no importa, Señor. Yo así le sigo. Así le dijo Pablo, así le dijo Pedro, así dijeron todos los apóstoles que murieron por el Evangelio. Esa es una actitud de verdadero adorador. Señor, si tú no me quieres dar ya más nada, no importa, yo te voy a seguir, yo te voy a alabar, yo te voy a adorar, yo voy a vivir para ti, yo te voy a obedecer, yo voy a buscar honrarte con todo mi ser todos los días de mi vida. Y sabemos que el Señor sí nos va a seguir dando cosas, porque el Señor sigue siendo fiel y nos sigue amando y sigue sabiendo, como dice la Biblia, que somos polvo y que la regamos. La gracia del Señor es infinita. Dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se niega a sí mismo. Pero nuestra actitud debe ser gracias por todas las R's que ya me diste. Gracias. No necesito más nada, Señor, más que estar en tu presencia, más que disfrutar de esa comunión que tú dispusiste para mí. Vamos a orar. Ya terminamos.